Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Les saludo con mucho gusto nuevamente en minería bíblica que estamos con el legado de Jesucristo. El legado de Jesucristo contenido en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar de Juan 14, del versículo 15 al versículo 31. La cantidad de doctrina, de enseñanza en este segmento es enorme. Enorme, en donde nos podemos pasar muchísimo tiempo, incluso meses, solamente en este segmento, por toda la doctrina y la aplicación de esa doctrina en nuestras vidas, entender el aspecto teológico, entender muy bien el aspecto que da una cierta coherencia a todo el Evangelio, a todo lo que hemos visto de Juan 14, Juan 13 y todo lo que viene más adelante. Por eso este segmento he decidido que lo estudiemos como el método de estudio que es por capítulo o por segmento, que está recomendado cuando es muy importante que la atención no se desvíe de ciertos puntos muy importantes de un segmento grande, si hay puntos críticos, hay palabras claves, hay doctrina clave que se debe de encontrar, pero sin perder el mapa de todo lo que se está viendo o por qué lo estamos viendo. Si te fijas, nuestra brújula en todo este estudio ha sido el legado de Jesucristo. Dentro del legado de Jesucristo vimos el capítulo 13, en lo que fue el capítulo 14a, vimos el legado de Jesucristo acerca de nuestro hogar eterno que es en el Padre por Cristo. En 14b nos dimos la bendición que el Señor nos regaló de entender que al Hijo de Dios y sin embargo ahora estamos con Dios Hijo, ¿sí? Y todo lo que aprendimos en este legado, que no solamente fue el Hijo de Dios como regalo, el legado del Cordero Pascual, solo para bendición de la salvación, sino una continuidad en Dios Hijo. En la tercera parte vimos imagen, palabra y obra, que fue la pasada, donde Jesucristo muestra en su fidelidad absoluta por lo que es la imagen del Padre, la palabra del Padre y la obra del Padre por medio de Jesucristo, y que nosotros también debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, reflejamos todo esto. Bueno, en esta ocasión entonces vamos a aplicar este método de estudio que tiene que ver precisamente con lo que te estoy diciendo. Vamos a subirnos imaginariamente a un helicóptero que otra persona va manejando, el helicóptero piloteando y empezamos a agarrar vuelo y nos elevamos sobre una llanura muy, muy extensa. Nuestro objetivo con este helicóptero es ir viendo los puntos claves donde hay cosas que son de nuestro interés y nos damos, visto desde arriba, los puntos importantes de ese terreno que para nosotros tienen un interés en particular. Y entonces nos armamos un mapa mental o bien tomamos una fotografía de ese terreno que estamos descubriendo y nos organizamos en un plan de cómo irlo eh, utilizando o estamos trabajando sobre ese terreno en particular. Tiene un principio y tiene un fin, está delimitado y demás. Bueno, con esta alegoría quiero mostrarte que es un capítulo un segmento bastante extenso del capítulo 15 al 31. ¿Por qué? Porque en esto vamos a entender que dentro del legado de Jesucristo, a partir del versículo 15, nosotros vamos a ver que el Señor nos ha dejado sí, las bendiciones espirituales en Cristo, en su obra, y que nos ha dejado muchas cosas. Y estas cinco bendiciones espirituales que están contenidas del versículo 15 al 31 son estas. Las bendiciones espirituales sobrenaturales. ¿Sí? Son unas bendiciones, pero están por encima de lo que en un momento dado se entiende como natural, es decir, sobrenatural, de una manera sobrenatural que obviamente no opera en las personas del mundo, opera en nosotros. Y estas bendiciones
sobrenaturales en nosotros los creyentes dentro del legado de Jesucristo que nos deja estas bendiciones, en primer lugar vamos a ver lo que es el ayudador, no un ayudador, sino el ayudador. ¿Ok? La segunda bendición que vamos a ver, que identificamos en este vuelo desde arriba, lo que es la vida interna, no la vida eterna, nada más. Vamos, es particularmente aquí la vida interna, que esto es algo sobrenatural y es algo que, como lo veremos, no lo tiene ninguna otra religión. No lo ofrece absolutamente nadie. Ofrecerán muchas cosas, pero vida interna de Dios solamente en Cristo. La tercera es la unión indisoluble. Es sobrenatural esta unión indisoluble. Lo vamos a documentar con Juan 14, pero hay otros versículos, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, no hay quien nos separe del amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, etcétera. Pero todo comienza en este discurso de Jesús en el Evangelio de Juan, una unión indisoluble. Asimismo, de una manera sobrenatural, tenemos un maestro continuo. Este maestro continuo vive en nosotros y a manera de maestro, entendido por maestro que es no nada más el que enseña cosas, sino que ayuda a enseñar, ayuda a hacer las cosas. Ayuda a hacer las cosas y cada vez estas cosas la va transformando cada vez más. ¿Ok? Entonces es un maestro no solo para enseñar, sino también para guiar, para mostrar y para ayudar haciéndolo internamente, dado que lo sobrenatural es esta unión indisoluble, por lo que tenemos este maestro continuo. Y la quinta es su paz, una paz como predicaba el domingo anterior, una paz para con Dios. En cuanto paz significa que no vendrá sobre nosotros el justo castigo de la ira de Dios. Tenemos paz para con Dios, pero esta paz es la paz de Cristo. Cristo no tenía paz porque la ira de Dios no iba a venir sobre él por la sencilla razón de que no tenía pecado y era el Hijo de Dios. Sin embargo, tomó nuestro lugar y dejó su paz, y la ira de Dios que era sobre nosotros fue sobre Cristo. Pero la paz en sí de Cristo per se como tal nos la ha dejado dentro de su legado tan importante. Ok, entonces, dado que todas estas bendiciones sobrenaturales las tenemos documentadas en Juan, es que voy a leer entonces el segmento en primer, del 15 al 19. En el segmento de Juan 14, 15 al 19, vamos a ver estas dos primeras bendiciones sobrenaturales, el ayudador y la vida interna. ¿Sí? En el siguiente segmento veremos entonces unión indisoluble, maestro continuo y su paz. Y con eso estaremos terminando el capítulo 14 de Juan. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con estas dos, el ayudador y la vida interna, en el segmento de Juan 15 al 19, y me permito leerlo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bueno, hemos visto entonces en este particular segmento que comienza Jesús en el versículo 14 con una condición. ¿Ok? Y es muy importante tener esto bien claro. En primer lugar, porque debemos de tener mucho cuidado con nosotros mismos y debemos de tener mucho cuidado al hablar con otros acerca de las promesas de Dios. Yo quiero decirte que es muy importante ya en tu caminar de creyente que empieces a enseñar de la manera como el Señor enseña, que es la siguiente. Primero está una condición para el cumplimiento de una promesa. No está la promesa
incondicional, ahora sí, para que pues el que crea ya tantito y ya tiene la promesa. Hay una condición, siempre hay una condición en todas las promesas de Dios que se debe de cumplir por parte de nosotros. Y aún eso es con la ayuda de Dios. Y en el versículo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. No olvidemos todo el contexto que no volver a explicar, que están todavía en ese lugar, en la cena, ese jueves, en la noche. Todavía siguen ahí. Y después de todo el discurso a Felipe, sobre todo en cuanto a muéstranos al Padre y nos basta, y todo lo que está enseñando Jesús en este segmento, hay una condición de todo esto, y es, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor entonces y la obediencia a Cristo son inseparables. O sea, no se puede decir a alguien que ame a Cristo y no le quiere obedecer. O que no conozca a Cristo, por lo tanto no le quiere obedecer, pero quiere las bendiciones. Por eso es muy importante, como te comento, que debemos de saber hablar a los demás. Sí las bendiciones, sí las promesas de Dios, sí todo lo demás, pero hay condiciones. Ese es el filtro que Dios ha puesto. La condición en primer lugar de la fe, y la fe es un don de Dios, no es algo de nosotros, pero en nosotros debe de estar la disposición a obedecer de manera tal cual así lo dice, así lo hago. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vemos claramente en Lucas 6:46, por ejemplo, que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Qué sentido tiene para cualquier persona llamarle a Jesús Señor y no hacer lo que Él dice? Y es bien simple. Es bien simple y no hay mucha teología que explicar al respecto. En primera de Juan 5 dice 5, 2 y 3, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amarnos unos a otros es un resultado de nuestra disposición a obedecer ese mandamiento, pero es un resultado por la vida interna que tenemos en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Es decir, eh, como que está al revés, ¿no? O sea, si amamos a Dios, amamos a los hijos de Dios. Sin embargo, aquí está al revés, por decirlo algo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, como resultado, amamos a los hijos de Dios. ¿Sí? Amo a Dios y de resultado natural, por guardar sus mandamientos, amo a los hermanos. Y dice a los hermanos. En el versículo 3 de primera de Juan 5, 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos, y vimos entonces que Jesús dice en Juan 13, lo vimos cuando está lavando los pies de los discípulos, esto deben de hacer unos con otros, y el principal mandamiento que él ha puesto es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Es decir, amor es obediencia. ¿Por qué? Porque la fe la tenemos y la tenemos por gracia de Dios. Y si decimos que amamos a Dios, le obedecemos porque le creemos. Y como le creemos y le obedecemos, al mostrar creencia, al demostrar obediencia, estamos dándole lugar de Dios porque se obedece al mayor, se obedece al que tiene la autoridad, se obedece a quien manda. Entonces el que manda y el que tiene la autoridad en nuestras vidas es Cristo. Entonces, de una manera natural, esos mis mandamientos se refieren no solo nada más al carácter ético
en cuanto a lo que consignados en la misma palabra, sino a toda la revelación del Padre. De toda la revelación del Padre en Cristo Jesús, por ejemplo, en Juan 3:31, para que ver a quién obedecemos y por qué debemos obedecer al mayor de todos, que es el Padre, que es Cristo y el Espíritu Santo, dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Ok? El que viene de arriba, y nadie ha venido de arriba más que Cristo. Nadie ha venido de arriba más que Cristo. Los que dicen cosas y demás, es bien fácil. ¿Vino del cielo? ¿Sí? No, 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 ok. Entonces no. No es alguien digno de obedecerlo al nivel que es como obedecemos a Dios. En Juan 12:47 dice, al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En el versículo 49, bueno, vamos a Juan 17:6. Juan 17:6, que lo vamos a ver más adelante, dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y ellos han guardado tu palabra. Es decir, que el amor de manera natural te lleva a la obediencia y la obediencia de manera natural te lleva a la reverencia y la reverencia de manera natural te lleva a el temor de Dios, que es el que salva, el temor de Dios, que es el que nos hace vivir una vida digna, porque estamos obedeciendo a Dios. Y obedecer a Dios, sus mandamientos no son gravosos, porque el amor de Dios y su mandamiento es amarnos unos a otros como tal. Entonces, está muy claro el versículo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 16 dice, ok, si guardas mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí, obviamente, tenemos que entrar en materia acerca de lo que es, en primer lugar, lo que es yo rogaré al Padre. ¿Por qué Jesús tendrá que rogarle al Padre? ¿Por qué Jesús tendrá que, por qué dice, y yo rogaré al Padre y para que les mande otro consolador y demás? Bueno, en primer lugar, porque Jesús aquí empieza a deslumbrarse ya, Juan 17, en cuanto a su obra como sacerdote e intercesor, comenzó en el momento en el que le pidió al Padre el Espíritu Santo para que morara en todos aquellos que tienen fe. Es el inicio de intercesor como sacerdote e intercesor delante del Padre. En Juan 7:39 vemos esto, no, perdón, a todos aquellos que tienen fe. Por eso Juan 17, aunque es en su totalidad la obra de Cristo como intercesor, aquí está diciendo, después de todo lo que he enseñado, guarden mandamientos y la principal promesa que hace Cristo para los creyentes en su ausencia es que no los va a dejar solos y que les va a dar otro ayudador y que entonces esto va a rogar al Padre para que esto suceda. Y vemos entonces que otro ayudador, esta palabra significa otro de la misma clase, otro igual, es decir, alguien como él o de la misma categoría, es decir, Dios. Dios es lo que se expresa como tal, la palabra griega exacta es lo que define y que tomaría el lugar de Jesús, de Jesucristo, lo tomaría, pero ahora
multiplicado, como vimos en la clase anterior, la multiplicación de mayores obras harán. ¿Por qué? Porque van a ser más como Él, y aquí está la razón por la cual las van a poder hacer. Por eso, el tener en primer lugar la noción del poder del Espíritu Santo es un pasito a la vanidad y al orgullo. Si yo hablo del poder del Espíritu Santo sin entender que está en el lugar de Jesucristo, quien murió, derramó su sangre y resucitó, y ahora lo dejó en su lugar conmigo, y nos dirigimos solamente al Espíritu Santo, y por cierto, solamente a lo que conviene, que son supuestamente su poder, sus manifestaciones y todas esas cosas horribles que ahora suceden, está quitándole el sentido de que es por el ruego de nuestro intercesor, sumo sacerdote, que tenemos esto, pero que está en su lugar, tomaría su lugar y continuaría su obra. Y es por eso que aquí pongo el legado. En todo esto, el legado de Cristo es la continuidad. ¿La continuidad de qué? La continuidad de Cristo en nosotros, individualmente y como cuerpo de Cristo. Es decir, el ministerio de Cristo continúa, ya no muriendo en cada misa, ya no haciendo cada sacrificio por cada uno, ya lo hizo de manera general. La continuidad ahora del ministerio de Cristo es por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso decía, y harán obras mayores que las que yo hago y demás, porque yo voy al Padre intercediendo y le ruega al Padre y viene otro consolador. Pero este consolador es para que esté con nosotros siempre, ¿ok? Haciendo su obra. Esta tercera persona en la Trinidad, como ya lo hemos estudiado, es la misma esencia, o sea, no hay ya mucho que discutir al respecto, es Dios, es Cristo en esta persona del Espíritu Santo, omnipresente, porque está en cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo. Acuérdate que veíamos la vez pasada que Cristo en la carne, en su cuerpo, no era omnipresente, pero aquí se hace omnipresente. Se hace omnipresente toda la persona de Dios. Y hoy me voy a explicar más adelante. Eh, y esta palabra entonces viene paracletos, que es consolador. El significado literal es, en griego, es uno llamado al lado para ayudar. En Primera de Juan se habla de el abogado. En realidad esta palabra abogado es porque en latín es advocatus. Advocatus significa, o advocatus, y se deriva la palabra del latín abogado, significa no alguien que está al lado para ayudar, significa desde la raíz grecolatina de abogado en 1 de Juan, es uno que es convocado, uno que es llamado, ¿sí? Que es convocado, que es llamado, que es contratado, que es para que abogue. Advocatus es llamado para que abogue. Por eso la única traducción de paracletos en abogado, en toda la palabra de Dios, nada más viene ahí, mucho para entender, darle ese significado, así lo consideraron en la traducción Reina Valera, que tenían que retomar la palabra en el sentido legal. En el sentido legal dice, ¿por qué? Porque en el contexto, la palabra un ayudador, pues si alguno ha cometido pecado, rogará al Padre y tenemos un abogado justo. No se ve el contexto legal en el sentido de solamente un ayudador, sino alguien que está abogando por esa causa, que es por la sangre de Cristo, es perdonado ese pecado que estamos confesando y haciendo hijos de Dios. Pero es el único lugar, advocatus, en la raíz griega, no solamente, sino grecolatina, y por eso se puso así.
pero de ahí en fuera siempre es Paracletos, uno que está llamado al lado para ayudar y comunica y aconseja. Y vamos a ver que al estar esto en nosotros, es muy importante, en primer lugar, que entendamos que la función del Espíritu Santo se queda muy corto a la esencia de solo ayudar. Porque yo puedo tener un sirviente que me ayude, pero, y ese es el gran problema, del contexto solo de ayudador o de alguien que me ayuda a hacer lo que yo, mi voluntad. Digo, si yo me quedo con la idea y solamente enseño el concepto de ayudador o de alguien que siempre está de mi lado eh, ayudándome o aconsejándome, no necesariamente le estamos dando la autoridad. Y debemos de entender esto. El Espíritu Santo es Dios Espíritu y es Dios. Sí es un paracletos, pero que se quedó en lugar de Cristo, es decir, como si Cristo estuviera. Entonces, es como si empieza a agarrar sentido si no tuviéramos revelada la, eh, la persona de Dios Espíritu, estaríamos en esas cuestiones carismáticas de shows, de las manifestaciones del Espíritu Santo y yo tengo al Espíritu Santo y es solo mío y quien me toque y todas esas cosas tan horribles que pasan en muchos lados y demás, se abusa. ¿Por qué? Porque inconscientemente, y esto es una teoría mía y que la he comprobado, sin embargo no la puedo hacer universal, pues porque no soy quien para hacerlo, pero es porque no ven en el Espíritu Santo lo primero, que es el, si obedecen mis mandamientos, Cristo, yo les voy a mandar a otro, que es exactamente soy yo, pero en lo que es Dios Espíritu multiplicado para continuar con la obra. Por eso en Romanos 8:9 dice, Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Por eso es absurdo ver diferencias doctrinales que separan a lo que es verdaderamente el Espíritu Santo en cada uno. Cuando hay diferencias doctrinales que separan a las personas o falsas doctrinas, sobre todo falsas doctrinas, no estamos dando el lugar a la guía del Espíritu Santo. Por eso, cuando entendemos al Espíritu Santo, en primer lugar, como autoridad, más que como ayudador, que lo es, como la autoridad en lugar que Jesús nos dejó en su lugar, entonces empieza a agarrar este sentido de bendición, de reverencia tan grande que debemos de tener nosotros en nuestro caminar. El Espíritu Santo está para ayudarnos. El Espíritu Santo hace muchas cosas como ayudador y demás. Pero también, siendo justos, hay que entender esto. El Espíritu Santo, descrito por el mismo Jesús, tiene
y le debemos de dar estas implicaciones. Aparte de ser un ayudador, ok, ¿nos ayuda a qué? ¿A hacer milagros? Sí, la voluntad de Dios, dentro de la providencia, sí. ¿A qué nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Por qué ayudador? ¿Por qué uno que está al lado para ayudar? ¿Ayudarme a qué? ¿Ayudarme en mi chamba para escribir más rápido en una computadora? ¿Ayudarme en encontrar las llaves? Bueno, yo no tengo ese problema, pero hay unos que la sufren mucho porque no se acuerdan dónde dejaron las llaves. Me ayuda a escoger de qué color me voy a vestir. Bueno, hay alucinaciones en el mercado cristiano de que esta relación con el Espíritu Santo que hasta te dice qué ponerte ese día. En verdad, lo oí muchas veces, lo leí en un libro, pero lo oí también de la supuesta profetisa Maldonado, ¿no? Ya sabes, la de Miami, que vino vestida así porque el Espíritu Santo le ordenó ese día y le dijo, hoy te vas a poner este vestido blanco porque vas a mostrar mi pureza. Y se puso y lo predicó que llevaba ese vestido blanco. O sea, dices, y bueno, las personas lo creen porque no tienen como primera autoridad a Dios. Tienen como primera autoridad por conveniencia, desde mi punto de vista, al hombre. Bueno, dicho esto, podemos no solo como ayudador para cosas superfluas, sino para ayudador para continuar la obra de Cristo. Y esta continuidad no solo es la expansión del Evangelio, eso es en segundo lugar. En primer lugar, la continuidad de la obra de Cristo, en primer lugar, y teológicamente te lo puedo documentar, ya lo hemos hecho, en primer lugar, la continuidad de la obra de Cristo en nosotros es hacernos a su imagen, cambiarnos, irnos, nos ayuda a ir cambiando, transformándonos y por eso es la regeneración. Es ayudador porque nos ayuda a qué? A ir sometiendo nuestra carne, Romanos 8, ¿sí? Ir sometiendo nuestra carne, darle lugar al Espíritu como guía, Romanos 8, y entender que todo está bajo su control, Romanos 8. Entonces, ya una vez claro el tema, espero no haber sobreabundado mucho, de que no es solamente un ayudador en el contexto de que alguien sin autoridad, que es la autoridad, también vemos que en Juan 7 el mismo Jesús lo está diciendo con absoluta claridad. Juan 7, versículo 37 y 38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y todos se quedaron viendo, pues, ¿traerá botellas de agua o qué será? Versículo 38, el que cree en mí, pero como dice la Escritura, como Señor y Salvador, como los que, insisto, el tema del Espíritu Santo ayudador no son obras de Dios, del Espíritu Santo, manifestaciones, si esas personas no han dado el testimonio de que en primer lugar su autoridad es Cristo y que su primer interés es ser ayudado para ser como Cristo, no andar haciendo cosas raras, demostrando pues cosas supuestamente milagrosas. El que cree en mí, pero condición, como dice la Escritura. Hay una promesa, pero hay una condición. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura? Mesías, Salvador. Hijo de Dios, Dios, Hijo. Es lo que dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. No había sido glorificado, entonces cuando ya fue glorificado y vino sobre nosotros el Espíritu Santo, este ayudador también es una fuente de vida interna y una fuente de vida eterna.
fuente de vida interna para nosotros en primer lugar, porque dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Para darle de beber a otros, no. Y es algo que de nuestro interior corren ríos de agua viva, pero la frase anterior no fue para que la repartan entre el pueblo y les den muchas ofrendas. No. Dice, correrán ríos de su interés, ríos de agua viva, porque está diciendo que si alguno tenga sed, venga y beba, no reparta. Entonces, esos ríos de agua viva, ¿sí? Los que habían de recibir el Espíritu Santo, de los que crecen en esos ríos de agua viva, son en primer lugar para mí, para mi sequedad, para mis desiertos, para mis cuestiones en donde parece que ya es el último pétalo para que se muera y corren esos ríos dentro de mí y fluye vida una vez más. Fluye una vez gracia, una vez más, ríos de agua viva. Si al Señor entonces, pues le hubiera placido que fuéramos repartidores de agua viva como hay repartidores de Bonafont, pues lo hubiera dicho. El problema es que, insisto, no leemos completo y si no leemos, aparte de no leer completo, no tenemos como autoridad principal al Espíritu Santo. En Mateo 3, 11 y 12, entonces primero, aparte de ayudador, agua viva. Segundo, Mateo 3, versículo 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, es Juan el Bautista hablando, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego no para juicio, fuego para purificación, para una continuidad de esta obra de Cristo. Esto entonces dice su aventador, versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando aquí ya de escatología, pero vamos a pasarlo al contexto personal porque también lo debemos de hacer así. El Espíritu Santo es fuego también, pero esto tampoco dice que lo repartamos, que estemos eh, fuego de Dios y carbón encendido y yo quiero ser un carbón encendido y que, o sea, de veras no lo crean. Ese fuego es para mí en donde mi máxima autoridad, que es el Padre, es Cristo y ahora el Espíritu Santo, es que está en mí en lugar de Cristo, hace y quema en mí la carne, la paja. Es por eso que muchas veces el Señor nos mete en fuego de juicio para que ese fuego de juicio se convierta en fuego purificador, fuego que sana, fuego que hace que nosotros tengamos esta grande bendición. ¿Ok? Entonces, ayudador, agua, fuego. Y la siguiente, perdonarán la banda de afuera, pero pues están trabajando. Juan 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu, como predicaba el domingo anterior, haciendo la analogía de los barcos antiguos que navegaban, la importancia del viento, es decir, es la fuerza que los dirige y los mueve. No nada más guía, sino impulsa. El Espíritu Santo guía, pero también el Espíritu Santo, aparte de guiar, impulsa. Nos impulsa suavemente de tal manera que el barco no se hunda por la velocidad ni tampoco se quede parado. Es un viento continuo que vamos navegando en la gracia. Entonces, esta palabra, el ayudador, es Cristo y vimos que
Y mi consejo es siempre recordarte, el Espíritu Santo es Dios Espíritu. Entendimos que es Dios Hijo. Ahora entendemos que es Dios Espíritu, Espíritu Santo. Está dentro de nosotros, cosa que no tuvieron los israelitas. Lo van a tener cuando se cumpla el pacto de sangre con los israelitas, al cual nosotros fuimos añadidos, adheridos, como dice Romanos 9 y 10 y 11. Entonces, es Dios Espíritu, está en nosotros, y mi consejo es la máxima autoridad, está con nosotros para ayudarnos, para alimentarnos, para refrescarnos, para levantarnos, para meternos en hornos de fuego como Él quiera, cuando quiera, para purificación siempre, y también para siempre estar el legado continuo. Este legado, esta continuidad, nunca se ha detenido. El único lugar donde está registrado que la obra directa de Dios es en que se detuvo el trato de Dios con Israel. ¿Ok? Pero también acuérdense de la doctrina que es de la gracia común. La gracia personal ya la recibimos nosotros, pero la gracia común la sigue dando Dios a todos, incluido en Israel. No está metido en juicio Israel. Al contrario, está siendo de alguna manera bendecido por la inercia de bendición de la eternidad de Dios para con su pueblo Israel, eh, en donde la gracia común, hay aire, hay oxígeno, hay comida, sigue proveyendo, de alguna manera Dios sigue tratando a Israel con alguna forma de gracia común, pues para que no sea destruido antes del tiempo profético y demás. Pero es el único lugar, es la única forma en donde vemos que está detenida, entre comillas, la continuidad. Sigue, pero sigue en nosotros. Entonces, espero haberte dado un escenario más completo acerca del Paracletos, más acerca de lo que es este ayudador. Vamos a ver entonces el versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este versículo 17 causa a veces confusión, porque dice, ¿cómo que ya estaba en él, ya habían nacido de nuevo, cómo estaban con él? No, Jesús estaba hablando proféticamente como un hecho, que está en usted, y es en donde hay una igualdad con el Espíritu Santo y Cristo y el Padre. En primer lugar, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Y en segundo lugar dice, ya está con ustedes ese ayudador. Ahorita en mi cuerpo, en mi persona, pero cuando ya no esté, va a seguir y está en ustedes y estará con ustedes y en ustedes. Y esto es algo que hace la grande diferencia. Al final del versículo 17, porque mora con vosotros, en ese momento sí, Cristo, porque a los suyos vino. Hay una coma y dice, y estará en vosotros, en vosotros. Entonces, ese Espíritu de verdad, que es la fuente de, como ya vimos, de toda verdad, de toda vida, de toda revelación, pero que el hombre natural no le puede entender. Por eso, si compartes cosas tangibles como las bendiciones, probablemente te crean y te compren la idea. Pero es algo que también debemos de enseñar, las condiciones. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Esto entonces es la diferencia entre el ministerio del Espíritu Santo a los creyentes antes y después de Pentecostés. A partir de Hechos 2 se cumple esta maravilla, esta gracia de en vosotros. Como una palabra tan simple, en marca una pauta, un antes y un después en la totalidad. El Espíritu Santo entonces había estado a lo largo de la historia, en todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vino sobre Jesús
como paloma, y vemos que finalmente en este versículo, que en primer lugar lo que hay que resaltar es que en vosotros, pero no quiero que pasemos de frente sin decir que hace Jesús énfasis en el espíritu de verdad. Porque Jesús había dicho anteriormente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús dice, yo soy el camino en Cristo, ok, pero ahora la verdad, yo soy la verdad. Por eso lo que sale de nosotros por el Espíritu Santo es verdad, es la verdad. La verdad, este espíritu de verdad nos mantiene en la verdad. Por eso la fidelidad a Dios es que hace, y la obediencia a Dios es el que hace que nos libre de doctrinas equivocadas. Que luego saquemos las antenas, point, cuando algo parece muy bonito y no lo es, hablando de Dios o de Cristo. Ese es el espíritu de verdad que está en nosotros. Si el espíritu de verdad está en mí, no hay razón para que una mentira doctrinal se me pegue. No hay razón para permitir que un dardo de fuego del maligno empiece a incendiar mi interior. No hay razón para que me espante lo que viene o lo que está pasando. El espíritu de verdad está en mí, y ese espíritu de verdad es Cristo, y es el que está en mí. Y es el que está en mí. Entonces vamos a pasar a algo, como había dicho, que es hermoso, que es la parte de siguiente, que es huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. Esto es una cosa maravillosa porque en primer lugar prometió no dejarnos solos. Dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque en nosotros está el Espíritu de Cristo. Esta alusión, no los voy a dejar huérfanos, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Estamos ya pasando a la bendición sobrenatural de una vida interna. Tenemos asegurada la vida eterna, pero también la vida interna. Esta vida interna es, en primer lugar, quiero que veas otra dimensión del Espíritu Santo, de Dios Espíritu. ¿Por qué dice huérfanos? Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos han añadido a su familia. Somos familia, somos un cuerpo, somos la novia y próxima esposa de Dios Hijo, y estaremos para siempre. Y tenemos un Padre eterno. No los voy a dejar huérfanos. Ese dice que hemos recibido el espíritu de adopción, que ya no somos huérfanos, que hemos recibido ese espíritu de adopción, dice Romanos, el cual clama Abba Padre. Entonces, hay personas que lamentablemente no han recibido esta noción y que siempre andan en búsqueda de algo o de alguien. Esa búsqueda de algo o de alguien puede terminar porque ya no están huérfanos, ya no están solos, ya no están abandonados. Esa búsqueda de alguien para amar o que los ame, esa búsqueda de encontrar algo mayor que ellos, esa búsqueda de buscar continuo socorro, está en el Padre. Está en el Padre. Y ese espíritu abandonado, ese espíritu de orfandad, que los que están perdidos son los que mejor reciben estas promesas, con la condición de la fe que es dada por Dios. Y es algo
Yo creo que este versículo eh, debería de ser de los más utilizados por los evangelistas. Yo no soy evangelista, pero si lo fuera, mi bandera sería la paternidad del Padre en Cristo y en Espíritu Santo, porque hay tantos huérfanos, padres naturales, hay muchos, ¿no? O sea, padres naturales, algunos tienen la dicha de todavía tenerlos, otros ya no, unos les fue bien, a unos les fue mal, pero la orfandad es algo que Satanás promueve mucho y como amo, pero Dios lo promueve, lo hace como lo que es Padre eterno. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Cuando resucita Cristo y se va, es arrebatado 40 días después, nadie jamás ha visto a Cristo. Nadie del mundo ha visto a Cristo como tal. Fue llevado, del mundo no me verá más, a mí ya no me van a ver. Entonces, ¿a quién van a ver? A nosotros. Y es la importancia de este versículo. El mundo ya no va a ver a Cristo. A ver, enséñame a Cristo, veme. ¿Estarías dispuesto? ¿Quieres saber de Cristo? Ve mi vida. Con defectos y tal. No es una carga, es una verdad. El mundo ya no me verá más. Pero vosotros me veréis en Dios Espíritu. Porque es Dios Espíritu, es Dios Hijo. Ustedes me veréis. Pero porque yo vivo, todavía después de haber resucitado, yo vivo eternamente y viviré. Y no están huérfanos. El versículo 19 al final es de absoluta importancia para entender estas bendiciones sobrenaturales. Porque vive Cristo. Dice, vosotros también viviréis. Versículo 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis en esta vida interna. Y es la vida de Cristo. Entiendo que mucho de la enseñanza es que tenemos vida eterna, pero que tenemos una vida interna por el Espíritu Santo, y es cierto, porque son ríos de agua viva para mí, como ya lo enseñé. Pero en realidad, la gloria de ser cristiano en esta tierra, como peregrinos, muchas veces no la aprovechamos en su totalidad. Porque si bien está muy bien añadir la vida eterna, es disfrutar de la vida interna, de esa vida interna que puede estar gobernando Cristo sobre nosotros, y ya no vivir nosotros, sino que Cristo vive en mí. Por eso lo que ahora vivo en este cuerpo, es por eso que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No lo vivo en la fe del poder del Espíritu Santo que me hace algo para llamar la atención, una antorcha encendida para guiar a las naciones. No, 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 no. Yo me conformo con esto porque es suficiente y es mayor incluso que las charlatanerías acerca del Espíritu Santo y de la vida eterna. Nosotros predicamos, en primer lugar, vida eterna, pero en segundo lugar, nuestra predicación, nuestra fuerza, lo que nos hace verdaderos, lo que nos hace tener como autoridad a Dios Espíritu Santo, es el hecho que tengo vida interna. Ya no estoy muerto, ya no estoy muerto en pecado. Y lo primero que se debe de ver en mí, por la gracia, es esta vida interna que fluye de mí en este mundo, en esta vida, por ese Paracletos, por ese Dios Espíritu que está en mí, que me alimenta, me quita toda sequedad y que hace de mí continuar con la obra de Cristo, tanto general como individual. Bueno, hemos entonces visto hoy
estas bendiciones, bendiciones sobrenaturales, hemos visto entonces el ayudador y la vida interna. Las siguientes clases estaremos viendo bendiciones sobrenaturales, unión indisoluble, maestro continuo y su paz. En el siguiente capítulo, o perdón, la siguiente clase, en donde ya estaremos viendo esto. Yo le quiero dar gracias a Dios por tu vida, por la atención a esto. Tienes muchas cosas que pensar acerca de tu vida interna. Tienes muchas cosas que volver a estudiar y que volver a comprender, pero sobre todo tienes mucho que descubrir de la vida interna por Dios Espíritu. Y te vas a dar cuenta que los milagros y los dones son importantes, pero lo más importante es la paternidad y la máxima autoridad de esa paternidad en tu vida, en tu corazón, gobernando tu corazón y ayudándote día tras día. Y vas a ver que cada circunstancia, por eso, ayuda para bien. No porque es solamente una promesa, sino porque la condición está cumplida. De los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Y por qué está cumplida los que aman a Dios? Es que a veces siento que yo no lo amo. Está cumplida porque Dios Espíritu está en ti y por eso el Espíritu de verdad está en ti y por eso amamos a Dios, porque estamos guardando sus mandamientos y estamos siendo transformados en esa continuidad del ministerio de Cristo. Nos vemos en la siguiente clase. Entonces te pido de favor que le des like si te fue de bendición la clase, no sé si te gustó. Si no te fue o te será de bendición, para que ya sabes los de YouTube como son, ¿no? Que prioricen con las manitas alzadas, suscribas y sobre todo que puedas compartir esta clase a quien el ayudador te guíe a compartirla. ¿Ok? Muchas gracias, Dios te bendiga y estamos para la próxima clase. Hasta luego.